Bueno, pues hoy el periodismo de Lanzarote está de luto, sobre todo el periodismo deportivo, por el fallecimiento ayer de repentino, en este caso de Jesús Lasso Cabrera, a los 68 años de edad. Jesús era un compañero, precisamente trabajó en este medio de comunicación, prácticamente ya en los últimos años de su trabajo deportivo periodístico. También trabajó en Radio Lanzarote muchos años y en otros muchos medios de comunicación de la isla. Y realmente aquello que lo conocíamos, la pasión que él daba a sus crónicas, en este caso también emisiones radiofónicas, realmente eran de destacar. Desde aquí queremos darle un fuerte abrazo a toda su familia, en este caso a su mujer, María Elena Rocha, también a sus hermanos, entre ellos Rafael Lasso, que fue también uno de los socios de esta empresa. Valentín Ollones, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Yo también reiterar también el pésame, que ya lo hacíamos también esta mañana en las voces de la mañana, a la familia de Jesús Lasso, porque también yo tuve la oportunidad de trabajar con él cuando colaboró con Isla Deportiva. Sí, es que colaboró prácticamente con casi todos los medios más importantes. Sí, en nuestro caso era por las crónicas en vela, de los campeonatos de barquillo de 5 metros. Era un apasionado de la vela. 8 metros. De la náutica en general, pero sobre todo también primero de la vela latina y después ya también de la náutica en general, que a Lanzarote siempre ha destacado. Buenas tardes, Erika Cerdeña, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, bien. Bueno, lo mismo, un abrazo muy fuerte a la familia y creo que no solo en los medios, evidentemente no solo en los medios de comunicación a nivel insular, sino en Canarias, porque... Él colaboró con muchos medios a nivel canario. Claro, porque es que es eso, que ha sido una noticia que yo creo que ha impactado, porque tampoco era esperada esta pérdida y, jolín, llevamos una racha un poco complicada y yo, la verdad que sí, mandarle un abrazo muy fuerte a toda la familia y sentirlo mucho, la verdad. Precisamente hace 2 semanas estuvo por aquí con su mujer y realmente pues nadie podía pensar, ¿no?, que en tan corto periodo de tiempo se fuera a fallecer. Es verdad que él venía arrastrando una serie de enfermedades, pero finalmente terminó falleciendo ayer por la tarde. Tomás, no sé si tuviste ocasión de conocerlo. Coincidimos en alguna ocasión, pues yo la verdad es que no recuerdo si yo en mi faceta de periodista o cuando estuve en las instituciones, pero bueno, lo típico que es cuando tú sales de un programa, creo que era en Radio Lanzarote, él entraba a hacer el suyo y sí coincidimos, o sea, no tenemos una relación, pero sí de conocidos, aunque sea de vista y saludarnos así, y me sumo al pésame que dan los compañeros. El tema del periodismo deportivo es muy complicado porque son muy viscerales. En Lanzarote pues realmente muchos de la gente que se dedicaban al periodismo deportivo no eran, digamos, periodistas, digamos, de carrera, eran gente aficionados que les gustaba el mundo de la información, y él fue un autodidacta en este sentido, ¿no? Pero fue uno de los mejores autodidactas que yo he conocido mucho en el mundo del deporte en la isla de Lanzarote, ¿no? Para mí fue el mejor. Pero en cualquier caso, como pequeño homenaje, hemos querido emitir en Café de Periodistas esta noticia que han elaborado los compañeros del informativo de Lancelot Televisión. Lanzarote brinda su último adiós a Jesús Lasso, que fallecía en la jornada de ayer a los 68 años de edad. Lasso se va como uno de los grandes comunicadores de la isla que supo desde el deporte impulsar a toda una sociedad. Creo que no se puede entender la figura de la isla actualmente sin Jesús Lasso. Lo digo porque Jesús fue el que desde el deporte transmitió lo que era la isla de Lanzarote, los mejores años del deporte en Lanzarote, tanto en el mundo del balonmano como en el mundo del fútbol, con ese ascenso que tanto bien le hicieron a la isla. En esta casa, como director de Radio Marca, tuvo un peso muy importante y así lo recuerda Roberto González, nuestro compañero director actual de Marcador, en un programa que en su día dirigió Jesús Lasso y que en aquel entonces se llamaba El Rebumbio. Recuerdo que él me llamó y en su Rebumbio, aquí en Lancelot Televisión, empecé colaborando con él, después cogí yo El Testigo, también recuerdo esos días de cambio de esta empresa, recuerdo cómo era antes de los programas, que tenía muy clara qué parte de la información que había es la que había que contar y la que quería escuchar la gente. Lasso trabajó en diversos medios como Canarias Deportiva, Radio Popular, Radio Lanzarote, Lanzarote Televisión y Radio Marca Lanzarote, donde fue director. Durante su etapa en activo consiguió acercar las narraciones de la Unión Deportiva Lanzarote, entre otras cosas, no solo desde los partidos que jugaba el conjunto rojillo como local, sino también a domicilio. Rosmen Quevedo recuerda esos días de fútbol en los que la figura de Jesús Lasso era notable. Pues nos acompañaba en todos los desplazamientos, ya no solo ya los partidos de casa,
sino se comía los trayectos cuando nos tocaba jugar en la península, y la verdad que es un hombre muy allegado al mundo del deporte y al mundo deportivo, y la verdad que es un golpe muy duro en esta semana negra que hemos tenido en el deporte. Ya en estos días hemos perdido también al compañero Miguel y ahora también se nos fue Jesús, y parece que llevamos una semana bastante negra. Su legado fue más allá del fútbol y Jesús Laso se convirtió también en un impulsor de otras disciplinas deportivas como el motor, la lucha canaria o la vela. Desde el Real Club Náutico de Arrecife también lloran su pérdida. Persona que vinculada a nosotros, era el jefe de prensa durante muchos años hasta que ya se enfermó y se jubiló y dejó de pertenecer a la plantilla del club. Y como profesional lo he considerado como un gran profesional que se hizo a sí mismo, mejor persona y un apreciado y muy querido amigo. Recientemente recibió un galardón en la Gala del Deporte por su labor periodística y por ese motivo acudió a la entrevista del día. En ella relató las complejidades para desarrollar la actividad periodística en unos tiempos alejados de las nuevas tecnologías, y con el testimonio de un referente de la comunicación, Lanzarote despide al periodista deportivo más influyente de la isla en los últimos tiempos. Tú que has trabajado en medios locales, ahí ni había producción, ni había redacción, ni había nada. Te tenías que currar, organizar el viaje, buscar el campo, hacer la retransmisión, buscar el material, todo, menos el control de sonido, te tenías que encargar de todo, ¿no? Era complicado, costaba muchísimo, pero yo siempre tuve ese empeño en que era posible, y el tiempo pues me dio la razón, fue posible, y de hecho fueron casi más de 900 retransmisiones deportivas y más de 7.000 programas de radio, y aquí estamos. Pues sí, fueron 50 años dedicados con pasión al mundo del deporte. Desde aquí nuestro más sentido pésame, insisto, a toda su familia y seres más cercanos. Bueno, vamos con otro tema, porque también ha sido noticia hoy por la mañana el consejero de Bienestar Social, que lo teníamos el otro día aquí, hablando, en fin, de todas las cosas que se habían hecho en Lanzarote en los últimos tiempos, las mejoras que se están haciendo, sobre todo las inversiones importantes, más de 35 millones se están invirtiendo en estos momentos en la isla de Lanzarote para mejorar lo que se llama el tercer sector, con residencias para mayores, residencia en este caso de alto requerimiento, que se va a construir y se está construyendo ya en Tahiche, pero la noticia saltaba por una denuncia que hacía el Partido Socialista, en este caso la denuncia la hizo la propia secretaria general del PSOE y diputada, María Dolores Corujo, una denuncia muy dura contra el funcionamiento de la residencia de mayores que lleva una empresa, gestionada por una empresa privada, Mavir, que es una empresa, digamos, que está destinada o que lleva muchos años trabajando en toda España, no solo aquí en Lanzarote, que gestiona muchos centros de mayores, y en este caso criticaba la grave deficiencia para María Dolores que están teniendo el funcionamiento normal de esa residencia, y que realmente creían que no podía seguir en esa dinámica, y un poco creó cierto alarmismo entre la población, sobre todo entre los familiares que utilizan esa residencia, que viene trabajando en este caso Valentín en Lanzarote, si no me equivoco, del 2007 por ahí. Bueno, yo he tenido ocasión ahora de leer un poquito lo que ha dicho Marcia Acuña en esta rueda de prensa posterior a las denuncias tanto del PSOE como de Comisiones Obreras, que también ha denunciado la situación fundamentalmente, a pesar de que primero hablaban de la situación de todos los centros de mayores, se han centrado fundamentalmente en el de Tías, ¿no? En el que lleva el de Amavir. Y lo que dice Marcia Acuña es que, hombre, que discrepa absolutamente de esa visión tan absolutamente catastrofista que se ha puesto de la situación de los centros de mayores, ¿no? Que efectivamente hay cuestiones puntuales como la falta de personal, por ejemplo. Es que es uno de los graves problemas que está teniendo el tercer sector, pero muchos sectores, pero el tercer sector especialmente, encontrar personas especializadas, y ya no tan especializada, es que ya no encuentra muchas veces ni una limpiadora, por poner un ejemplo. Y en cuanto a otras de las denuncias,
pues decía que, bueno, que en momentos puntuales podía haber, que por ejemplo hubo un corte de agua, con el tema sobre todo, porque ayer decían los Dolores Corujo que no había toallas, que no había sábanas y tal, y que bueno, que ha habido un momento puntual con un problema que se produjo también en la lavandería, digo sus palabras, y que ya ha tomado medidas porque se ha reunido con las empresas gestoras de estos centros de mayores para analizar un poco cuál es la realidad. También me ha sorprendido una cosa que ha dicho, que es que desde en 2019 había una unidad de supervisión de los centros de mayores, es decir, gente que se encargaba de ver si estaban funcionando en perfectas condiciones y si se atendían con calidad y con calidad a los mayores, y que eso desapareció en 2019 y que ellos lo volvieron a poner en el 2023, que fundamentalmente su misión es esa, que es la que deseamos todos, ¿no? Que estos centros funcionen, pero porque es dinero público y para que funcionen debe haber una inspección de que efectivamente se están llevando a cabo bien la gestión y el trato a los mayores, que recordemos que estos son contratos que se han hecho a unas empresas que son las que gestionan después los centros y que se están cumpliendo con los contratos que tiene el Cabildo. Antes de que hable Erika y también en este caso Tomás, me gustaría oír, tenemos un pequeño resumen, es verdad que fue una rueda de prensa muy amplia, pero hemos intentado resumirlo en 2-3 minutos, lo más importante de lo que dijo Marci Acuña, y luego oiremos a la funcionaria. Me resulta inmoral que algunos utilicen el alarmismo incendiando un debate público en vez de aportar soluciones. Me preocupa especialmente esa alarma que se ha ido generando entre las familias cuando no se ajusta a la realidad. Como responsable, trabajo para mejorar el sistema y no utilizar un asunto como este, que es la atención a los mayores, para intentar obtener rédito político, porque aquí me presento para atender a los medios de comunicación, para dar todo tipo de detalles junto a la funcionaria. El 23, contextualizando qué hemos hecho nosotros y qué diagnóstico tenemos de la situación, restituimos una cuestión que es fundamental en todo contrato. Volvimos a poner en marcha la unidad de supervisión, que entre el 19 y el 23 se eliminó de este cabildo. Por lo tanto, se eliminó la posibilidad de fiscalizar, la posibilidad de evaluar y de contrastar todas las quejas que se pudieran dar. Dejar claro que esta línea que ha pasado el Partido Socialista ayer, creo que es intolerable, porque además no vamos a recibir ninguna lección ni moral ni ética de alguien que dejó morir el tercer sector en la isla de Lanzarote, que dejó un panorama desolador en la atención sociosanitaria en la isla. Recuerden que aquí se manifestaron las familias, los trabajadores de la discapacidad, rogando que les atendieran y no les atendían, rogando que les mejorara las condiciones sociolaborales, porque no cobraban a fin de mes, y que les hicieran un concierto social que se podía hacer, y no lo hicieron. Les abandonaron. Bueno, Erika, después vamos a escuchar a la funcionaria, en este caso a la jefa, precisamente, que ha sido nombrada en esta legislatura, porque Corujo, según ha dicho Marci Acuña, pues desmanteló ese servicio de la unidad de supervisión. Para que lo entienda, la unidad de supervisión es un extra que ha puesto el Cabildo de Lanzarote, ya en la época de Pedro Sanginés, para en esos centros que son públicos, pero que gestionan empresas privadas, pueda haber una supervisión, nunca mejor dicho, para ver que precisamente que se cumple el contrato, que cumple el contrato, que no hay deficiencia o que las deficiencias que hay se pueden corregir y cuando hay algún problema. Porque la capacidad de inspección realmente la tiene el gobierno de Canarias. Entonces Dolores Corujo entendió, según da a entender Marci Acuña, que con la inspección ya que tenía el gobierno canario era más que suficiente. Yo esta mañana dije en las voces de la mañana que quería saber si los hechos que denunciaba, y que me parecen muy serios, la secretaria general del Partido Socialista, eran puntuales o eran reiterados, ¿no? Porque eso me parece importante, porque efectivamente puede... Y en las explicaciones que he escuchado a Marci Acuña,
por cierto, bastante contenido para lo que podría haber sido, pero él se caracteriza por eso y se lo agradezco como ciudadana, porque efectivamente ahora me parece la situación más grave todavía. Porque primero el Hospital Insular, que yo no digo que no tenga motivos ni pruebas, porque si dice que tiene pruebas, pues oye, las tendrá, pero la cosa es un hecho puntual, no lo es. Me parece grave que existiera un sistema de inspección de calidad y se eliminara. Y a mí me gustaría saber, bueno, tú dices que se interpreta que porque tenía la competencia el Gobierno de Canarias. No, mira, si yo tengo algo funcionando desde el Cabildo Insular, me da igual, o sea, lo voy a mantener. A mí ahora sí que me parece más grave la situación. Visto lo visto, se ve que era necesario. En el sentido... Visto lo visto ahora. Y para terminar ya, yo sí le pediría a nuestros representantes políticos, sean del color político que sean, que traten, al menos en los temas que tienen que ver con personas vulnerables, como son personas mayores y demás. Lo mismo dije del Hospital Insular. Hay gente dentro del Hospital Insular y estamos hablando aquí de fallos estructurales como si fuera una margarita. Seamos serios en este tipo de cosas, al menos que se hagan cosas políticas por otra parte, pero yo sí agradecería que sosegaran un poco la situación y que trataran de aclarar si hay irregularidades, que trate, por supuesto que es su deber denunciar cualquier partido, pero igual se podía haber hecho de otra manera, igual se podía haber consultado directamente o llevarlo a un pleno para preguntarle en un pleno al consejero, oiga, o directamente al consejero, no creo que Marcia Acuña le cuelgue el teléfono a nadie, vamos, espero que no lo haga, y que dé las explicaciones oportunas, me explico, antes de... La rueda de prensa él habló ya de las cosas concretas que precisamente lo que comentaba antes Valentín, ¿no? Y aclaró alguna serie de cosas, pero claro, no cabe, en un resumen de 2 minutos y medio no cabe una rueda de prensa que duró casi media hora. Tomás, en cualquier caso, porque estas cosas siempre se habla y ha habido residencias privadas, sin que no son públicas, que ha habido muchos problemas, porque, entre otras cosas, la verdad que tratar el tercer sector y sobre todo los mayores cada vez es más complicado. Hay cada vez más mayores, se cronifica cada vez más la gente que son mayores, duran más tiempo, por lo tanto los problemas se cronifican más. Y en cualquier caso, yo creo que muchas veces esos acuerdos que se tienen públicos con la residencia no están adaptados a la realidad, porque hay que pagarle mejor a los trabajadores, y esas cosas, hasta que no se adaptan todo, pues va originando posiblemente toda esta deficiencia que posiblemente tenga esa residencia mayores y otras muchas que no se han denunciado. Qué justo iba a decir eso, ¿no? Que ahora nos enredamos a lo mejor en el asunto político del Partido Socialista, hace esta denuncia y podemos decirle que son unos alarmistas o que es un apocalíptico, que no sé qué, o podemos mirar el otro lado de que Coalición Canaria defiende porque es la que está ahora gobernando. Y yo creo que saliendo del debate político o de politiqueo, porque político es todo, me refiero al politiqueo de partidos, yo creo que hay que hacer un análisis muy serio de cómo se está tratando las cuestiones que son a lo mejor lo más importante para esta sociedad. O sea, lo más importante para esta sociedad, para mí, no es, qué sé yo, lo bien que les está yendo en la ITV de Berlín, por mucho que obviamente el turismo sea el principal sector económico. Para mí es cómo cuidamos a los viejos, o cómo cuidamos, o otras tantas cosas, ¿no? O cómo cuidamos a los menores, cómo están los centros de menores, o cómo han llegado a estar, sobre todo cuando estuvo saturado el tema de la llegada de menores de otros países y que tenían que ser acogidos en esta isla. Eso para mí es lo principal. Y yo creo que hay un problema estructural, o sea, más allá de que ahora antes estuviera el PSOE, y pasará con el PSOE y pasará con Coalición Canaria, que es la forma en la que se conceden estas licitaciones, que muchas veces prima el asunto económico. O sea, quien es capaz de otorgar o de dar el servicio por un coste más bajo es quien se lleva la licitación. Y luego pues están racaneando, o no racaneando, sino simplemente, y que hay que pagarle lo que tú acabas de decir, pero es que es así. A las personas que trabajan en esto habrá que pagarles mejor, porque en un mercado laboral en el que ya la mayor parte de la gente está contratada, quiero decir que no hay un paro tan alto como a lo mejor hace 5, 6, 7 años, pues entre cuidar a un señor mayor o una señora mayor con lo que cuesta eso, con lo que supone eso por 1000 y pocos euros, o irme a trabajar a otro sitio, pues vamos a trabajar en otro sitio. Entonces hay unos problemas estructurales. estructurales. Es un convenio estatal, digo, para aclarar, es un convenio estatal que pues se habrá cumple, que cambiar el que se cumple, después cada empresa puede mejorarlo o no, evidentemente, pero Amavir, como otras muchas residencias privadas no, empresas dedicadas a este tipo de gestiones, lo que cumplen es el convenio laboral, pero el problema es que con el convenio laboral existente a nivel del Estado no hay suficiente gente, aquí sobre todo porque a nosotros es que falta trabajadores, porque es que no pueden venir porque no tienen sitio donde quedarse.
Y yo no puedo salir en defensa del Partido Socialista, pero yo estoy convencido de que muchas de las cosas que dijo María Dolores Corujo son así. O sea, ¿Tiene porque pruebas? Ella dijo que son tenía... unas cuestiones tan concretas. O sea, yo no puedo decir, como estaba leyendo ahora, que ha habido una sola profesional atendiendo a 40 personas. O sea, eso ella no creo que un día se levantara por la mañana, hiciera un cálculo, vamos a echarle 40 a uno y uno solo cuidando. O sea, eso tiene que ser de dentro del propio centro sociosanitario. A un médico. A una Sí, es que esto en un momento concreto, pues informando que en ocasiones una única profesional ha tenido que atender a 40 personas en un cambio de turno. al médico. Sí, claro, tiene que referirse al médico, no puede haber solo una persona sola no va a haber. Que es lo que hablábamos nosotros esta mañana, es decir, habría que ver lo que dice el contrato en relación con los médicos, porque yo lo comentaba. Yo no creo que sea médico, en la residencia de Madrid no había médicos, había un enfermero 24 horas para No, para es tratar. que lo del médico, hay sea muchas médico, residencias que no la tienen porque lo tienen, digamos, trabajado con el médico de familia. Yo no creo que sea médico. Con el propio Servicio Canario de Salud. Yo no creo que sea médico. O sea, yo creo que es que en los cambios de turno, que habrá momentos a lo mejor en que uno... Pues, pero si ahora cuando están todos durmiendo y tal. Exacto, hay que cubrir las 24 horas y habrá momentos en los que hay una persona como encargada. Y además pone que es puntual, pero yo no creo que se lo haya inventado María Dolores. Que no, es que además dice que tiene Pero pruebas... que seguro que sea puntual, seguro que hay muchas cosas y más seguro que no es denunciado. En la rueda de prensa dijo que tenía pruebas gráficas y yo eso nunca lo he puesto en duda, pero a mí sí que me parece importante tener a ver, es que cuando uno sale a decir que no hay sábanas, que no hay toallas, que no hay no sé qué, dices eso y la gente se queda con eso. Da la sensación que no hay toalla porque parece que la empresa no pone toalla. Y eso para mí me parece tan... Para mí, cada uno que opine lo que le haga gana. Lo de que no hay toalla fue porque se estropeó una cosa concreta. Sí, pero yo que es verdad que dirás, coño, pues vete a Ikea y compra 10 kilos de toalla. Pues sí. Pero no sé, yo pienso que si tú hablas con las que más conocen eso, que aparte de los viejillos que estén allí, son las personas que trabajan en el día a día, esa información ha salido de ahí dentro. Claro. Y ha salido de ahí dentro porque estarán hasta aquí. Porque los trabajadores están quejándose. Por eso te digo, los trabajadores tienen que estar superados, como lo están o han estado en un determinado momento los de los centros de menores, cuando tienes a un montón de chiquillos, cuando ahora ya por suerte no tanto, ¿no? Porque se ha conseguido dar una salida, por ejemplo, a lo de a Santa o tal, pero te lo contaba la propia gente, que yo tengo gente que ha trabajado ahí, que te decía, es que no puede una sola persona o dos con no sé cuántos chicos, con no sé qué, con multiculturalidad, con diferentes idiomas, con un montón de problemáticas de la adolescencia, etcétera, que cada vez nos recortan también en la comida, no sé qué, y eso las empresas lo hacen. Eso es una realidad y yo creo que más allá de PP o PSOE o Coalición Canaria, hay que ir al problema estructural, que las empresas hacen negocio de una cuestión que son las cosas de comer y que son las cosas de la atención. El problema no solo son las empresas, el problema son los contratos que se hacen, porque los contratos públicos, los contratos públicos tú tienes que mejorar, en la licitación pública la tienes que mejorar, porque el Cabildo da un porcentaje del dinero de que cuesta mantener por persona, ¿no? Sí. Da un porcentaje. Pues tendrá que incrementarlo el Cabildo para que eso... De hecho, se ha incrementado. Cabildo y Gobierno de Canarias que estuvieron con el tema de los convenios hasta hace poco. Y respecto a los menores que comentaba... Pero perdona, porque es importante, Erika. Es que es importante saber, por lo que está diciendo Tomás, porque creen que los trabajadores tienen un convenio y con quien protesta no es con el Cabildo, protesta contra la empresa, que es privada. Pero el Cabildo es el que tendrá que mejorar su parte para que la empresa coge eso en unas condiciones en su día. Y hay que incrementarle ese dinero para que la empresa pueda pagarle más. Y lo están haciendo. Vamos a escuchar, porque si no nos da tiempo y se nos va a acabar el tiempo, precisamente a la funcionaria técnica, en este caso, que es la que nombró ahora el gobierno de Osvaldo Betancourt, precisamente una supervisora que se nombró porque en el periodo de Dolores Corujo se entendió que no era necesaria. Yo he ido a supervisar la residencia prácticamente en este último tiempo, desde que se recibieron las quejas y nos alertan de que si hay quejas hay alguna carencia. He ido a la residencia prácticamente una vez a la semana o cada 2 semanas. ¿Que hay carencias? Las hay. ¿Que se está trabajando en ello? También. Y no desde ayer. O sea, estamos trabajando en ello a codo también con la empresa y con los trabajadores, y ya se han implementado medidas. Por eso me sorprende las notas de ayer, cuando se lleva trabajando desde enero en implementar mejoras. Entre las mejoras están las condiciones de los trabajadores a nivel de ámbito laboral, las condiciones de ratios de contratar más personal, y ya se ha contratado. Están las sustituciones y las vacaciones para que se contraten de forma inmediata, para que aquellas personas que por la carencia que tiene la isla en cuanto a personal están siendo contratadas y de forma temporal siempre, sin la cualificación,
sean formadas por la empresa. Se están tomando medidas para que la situación mejore. Una situación en la que haya un abandono de los residentes. Yo ayer salí de allí, de la residencia de Tía, a las 2:30. Fui desde por la mañana y les puedo asegurar que los residentes no están abandonados. Hay carencias, las asumimos, pero las asumimos para trabajar. Desde el momento que supimos que habían esas carencias, se citó aquí a la empresa. Y la empresa vino a la asamblea con los trabajadores. Y esto no fue de ayer. Se está trabajando ya hace tiempo. Estuvimos tanto la empresa como el Cabildo en esa reunión con los trabajadores. O sea, se están trabajando en todas las medidas que podemos para poder mejorar las condiciones, que repito, no es que los mayores estén en estado de abandono y no hay una situación alarmista, hay una situación de cosas que hay que mejorar y que se mejorarán juntos, empresa, Cabildo y trabajadores. Bueno, es Daisy Villalba, que antes no lo dije, que lo había dicho, Daisy Villalba, que es la jefa de la unidad de supervisión de los centros sociosanitarios, en este caso de los 5 centros sociosanitarios que tiene el Cabildo de Lanzarote. Yo solo quería decir una cosa, porque yo voy más en la forma, en el modo de hacer la denuncia de ayer, como dije antes, que a lo mejor para mí hubiese sido más óptimo hacerlo de forma interna, pero bueno, han elegido hacerlo así. No creo que ninguno, o sea, esté mintiendo. El fondo de la cuestión lo acaba de reconocer ella misma y acaba de decir, estamos trabajando en ello. Y yo estoy convencida de que van a, digamos, conseguirlo. Y te voy a decir por qué. Antes has mencionado el tema de los menores. Cuando este gobierno entró, se encontraron esa masificación de los centros de menores. Hace poco, hace 2 días, sacaron una nota de prensa hablando de que la antigua radio insular la van a convertir en centro de menores. Pero es que en esa nota de prensa, a mí lo que me pareció más relevante, aparte de eso, de que abran otro centro y me parece bien, es de cómo le han dado la vuelta al modelo de acogida de menores en Lanzarote. No hay más de 10 menores, según tengo entendido y según publicaban ellos, no hay más de 10 menores en cada uno de los recursos de acogida de menores. Y eso es darle la vuelta a la situación. Entonces yo creo que asumen que hay unas carencias, pero no lo llevan al punto de esa gravedad que a lo mejor se transmitió ayer. Y yo lo que pienso como ciudadana, y si por ejemplo yo tuviera a alguien en esa residencia y ayer veo la rueda de prensa del PSOE, yo me asusto. Yo me asusto y luego me cuesta confiar. Vamos a terminar con este asunto. De todas maneras, lo que iba a decir, evidentemente habría que dotar de mayor presupuesto este tipo de contratos. Y dice que lo están haciendo. Eso es lo que estaban haciendo, que es lo que me sorprende, porque las reuniones de las que está hablando Daisy son anteriores incluso a la propia denuncia pública que ha hecho Comisiones y el PSOE. Pero no solo eso, pero después cuando tú haces un contrato y tú pones un pliego de condiciones, tú en ese pliego de condiciones estableces, tiene que tener un médico o un enfermero, 15 auxiliares para una residente, que son 94 en el caso de Amavir, más 40 de residencia de día. Y tú establecer las condiciones y a eso le pones un presupuesto. Es decir, probablemente a lo mejor los presupuestos se queden cortos, pero con el presupuesto que hay y con las condiciones que tú pones, vienen empresas y se los adjudican, porque no solo fue cuando hay este tipo de concursos, vienen varias empresas y se lo lleva, bueno, a lo mejor la que... En este caso, para aclarar, porque hay que aclararlo, esta empresa se empezó a funcionar, creo que fue en 2007. De 2007 tiene un contrato hasta 2035, si no me equivoco. Porque ellos construyeron, con dinero de ellos, construyeron esa residencia. Y esa residencia era una residencia de bajo requerimiento cuando se creó. Con el tiempo, en 2010, que no sé si estabas tú también en el Cabildo, tú estabas en el 2010, se cambió porque ya era necesario una residencia de requerimiento medio y alto. Y fue lo que se hizo en 2010. Y entonces, claro, ya no es lo mismo. Las exigencias son mucho mayores. Claro. Cuando se convierte de residencia de bajo, digamos, de rendimiento, que son mayores, que están bien, que no tienen ningún tipo de problema, a gente que sí tienen problemas, porque las personas que ahí ya son gente, digamos, que los familiares los llevan ya porque es muy complicado poder mantener una atención adecuada en sus casas, ¿no? Y por eso los meten en esta residencia que por una parte están subvencionados en parte por el Cabildo y en otra parte los familiares tienen que pagar una cantidad de dinero que depende de la pensión que tenga cada uno de ellos. Va en relación, es decir, creo que es un 75% de la pensión que tenga cada persona. Si ganas mucho, pues pagas más, si ganas poco, pagas menos. Y el resto lo paga, en este caso, el Cabildo de Lanzarote. Digo por poner datos sobre la mesa. No, yo nada más, sino eso es decir que creo que nadie dice del todo la mentira, sino que es un problema estructural que supera la cuestión de los partidos. O sea, es una cuestión estructural que
que no es que Coalición Canaria lo está haciendo terriblemente mal y por eso ahora... O que lo quiera hacer mal. Ni tampoco que el PSOE esté diciendo mentiras cuando da una información que seguro que sale del propio centro y de que los trabajadores deben estar hasta aquí porque están viviendo situaciones de colapso o de saturación que son evidentes. El problema es estructural, que dedicamos poco dinero a estas cuestiones, se dedica poco dinero por parte de las administraciones a todo lo que tiene que ver con el bienestar social, que es el verdadero bienestar, que al gastarse poco dinero, luego las empresas pues recortan en todo lo que pueden y por lo tanto dan unos servicios que son defectuosos o que son carentes de algunos aspectos y que luego se traslada a la bronca política. Pero yo no me quiero ir a la bronca política, quiero ir a que realmente, pues a lo mejor tenemos que pagar, es que seguro que vamos a tener que pagar más impuestos. Sí. O sea, yo creo que tenemos que pagar más impuestos para este tipo de cosas. Cada vez la sociedad es una sociedad más envejecida y si queremos tener a nuestros mayores en mejores condiciones, pues tendremos que gastar. Yo creo que más ese es el gran debate y es un debate que no solo en Lanzarote, tú sabes que es un debate que está en toda España y en todo Occidente, y en todas las comunidades y cada vez es más complicado y tenemos que dar ese paso, esta vuelta de tuerca que todavía quizá no está dada lo suficiente y es que cada vez se necesita más dinero para las personas más vulnerables. Pero también es verdad, Tomás, te lo digo, porque nosotros en Lanzarote, en turismo, por ejemplo, gracias a que hay turismo también se puede contratar mucha gente. Es verdad que después tienes consecuencias negativas, que cada vez hay menos sitio para poder alquilar, que se encarece... En fin, que todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Y luego un cambio pero es necesario riqueza para que se le pueda dedicar más dinero a los más vulnerables. Es que lo gestionen mejor, que Tomás dice subir impuestos, pero mucho del dinero se va por el sumidero. Eso también. Bueno, eso es así. Sí, por mala gestión. No, solo decir, y luego también cambiar la percepción que tenemos sobre los cuidados. Pensamos que los cuidados es el último, y las personas que se dedican a ello, que son como los que menos tienen que cobrar. Oye, no. A lo mejor una persona que está cuidando a un mayor, ayudándolo a levantarse, limpiándolo, esa persona tiene que cobrar bien. Claro, y siempre lo hemos tenido como ha sido un trabajo feminizado, asociado a eso, a los cuidados, a la cosa como que además que se hacía en las casas, las familias ya no pueden y lo tendrá que hacer un profesional cobrando lo que tiene que cobrar. Sobre todo porque se digo que son residencias de alto requerimiento, que no son solo personas mayores, que oye, que hay personas mayores que están estupendas y no hace falta y pueden estar en una residencia y lo pasan perfecto. Mayores ya somos casi todos. Claro, bueno, algunos más que otros, pero bueno. Bueno, por cierto, que un vecino de Arrecife ha sido sancionado con 3.000 euros, vamos a ver si solamente lo habrá recurrido. En este caso, no sé si te ha enterado de la noticia, esto lo daba Jacobo Leme, el concejal de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, y habla de sanciones de hasta 3.000 euros que están poniendo a los vecinos incívicos de la capital. Esto que tú tanto te quejas, eso sí. que tiran las cosas por fuera de los... y dejan las cosas por fuera de los contenedores. Seguramente... Creo que hay cámaras y así que tengan cuidado en Arrecife. Eso es, creo que eran 33 denuncias por vertidos, pero solo en enero o en lo que llevamos de año, una cosa salvaje. Y además eran 26, creo, particulares y 7 empresas, una cosa así. Y me encantó el mensaje de Jacobo Lemes, el concejal de limpieza de Arrecife. Pues vamos a verlo. Venga. Vamos a verlo, venga. No son demasiadas para la cantidad de incívicos que tenemos en la ciudad, pero estamos trabajando en un inicio de esos proyectos. Tenemos una serie de herramientas con la policía local que nos ayuda bastante para controlar esos puntos controlados. Normalmente el extrarradio, aquellos puntos contenedores que estén más escondidos, ejemplo la calle Temisa, era uno de los contenedores que se ha movido hacia una cámara de tráfico y se ha conseguido controlar. Estamos haciendo varios cambios de contenedores para minimizar ponerse más difícil a las personas incívicas. Por ejemplo, también en la calle de la Inés hay otro punto de contenedores que ya está preparado, se había habilitado en la calle Alegranza, al lado de la antigua harinera, y se va a mover también ese punto de contenedores. Tenemos esas cámaras que son dedicadas al tráfico, que hace una herramienta también importante. Hay un software bastante avanzado donde detecta las personas que llega cargando algo. Estamos hablando que una sanción de esa puede llegar desde 1.500 a 3.000 euros por tirar un colchón. Porque tengan cuidado esa gente que tiran de manera, yo creo que por ignorancia, quiero creer, porque... No siempre, Jorge. ¿no? Es por cochino. Yo creo que hay gente es por cochinos, de verdad. Que por eso las sanciones... Ignorancia, me refiero, ignorancia cívica, me refiero, que hay gente que piensa que no tiene consecuencias. Que no tiene consecuencias. Que eso es bueno. Y que para eso están la gente, para los basureros, para recogerlo. No, lo que dijo Jacobo en la nota de prensa, la primera que mandó, fue que ya está, que no iban a seguir pasando, o sea, que no, que el que la haga, que la pague. Y me parece estupendo, porque yo no tengo por qué soportar que tú seas un cochino. Claro, pero yo también pienso, porque a mí me gusta pensar, una persona que trabaja 8 horas, gana 1.200 euros,
y le meten una multa de esa por tirar un colchón, pues la verdad es que está bien. Que te lo pienses. Está bien para que te lo pienses, pero a esa persona la destroza. Venga, yo, sintiéndolo mucho por esa persona, lo que no puede ser es que todas las todas las demás personas estemos todos los días soportando la suciedad. Soy el primero que lo denuncio, Tomás. No, yo lo sé, y entiendo hasta tu posición caritativa con ese pobre. Pero de verdad, lo de Arrecife, y creo que de unos años para acá es más exagerado. Mira que Arrecife siempre ha sido una ciudad desastrosa, yo siempre la he conocido desastrosa, pero lo de la cantidad de basura fuera de los contenedores, oiga señores, que hay un servicio de recogida de enseres, que yo lo he usado porque he llamado por teléfono, que pones el colchón, lo que sea, la mesa, lo que tú quieras tirar, botar de tu casa, y a primera hora de la mañana ya no está. O sea, yo lo he puesto a las 11 de la noche antes de acostarme y a las 7 y pico he salido de mi casa y ya no está. ¿Qué hace usted colocando eso en un llano al lado de un contenedor? ¿Quién se cree usted que son los trabajadores de la limpieza para tener que estar cargando con sus enseres? ¿Pero esto qué es? No, y sobre todo, Tomás, porque, mira, antiguamente yo entendía un poco el tema porque no habían puntos limpios. Estoy hablando hace 20, 25 años no había puntos limpios. Pero ahora que hay puntos limpios... Aparte que hay cosas que se pueden llevar puntos limpios, pero cuando no, tiene el tamaño... Porque antes no había sitio y era un follón. No, pero hay cosas que uno no puede llevar. O sea, yo he tenido colchones que yo... Exacto, yo con mi coche no puedo jalar de un sofá como tuve que tirar. Claro. Oye, llamas por teléfono, te dicen tal día a primera hora de la mañana. Lo coloqué a las 11, a las 12 de la noche antes de acostarme y cuando me levanté ya no estaba, no molestó a nadie. ¿Qué hediondada es esta? Videles. O sea, es que es una cosa tan horrible. Y tú caritativo. No. Yo es que Bidés, nosotros hemos denunciado escombreras que se han generado poco a poco por cochinitos que van tirando sus cosas escombreras, ¿eh? Y el cochino llama al cochino, y eso no es así. En el pleno muelle de Arrecife, que eso, gracias a la denuncia, no voy a decir que de nuestro medio solo, pero sobre todo de nuestro medio porque incidíamos en él. Ahí estaba gobernando el Partido Socialista y el concejal de limpieza del Partido Socialista terminó por limpiarlo. Le costó porque seguían tirando a la gente, pero le costó, pero finalmente lo consiguió a base de... Porque claro, cada vez que tiramos nosotros lo denunciábamos, pero él insistió y en vez de tomarse las denuncias como algo contra él, precisamente hizo lo contrario. Y finalmente ahora ya ese sitio está limpito. Bueno, tenemos que irnos porque nos están esperando, me están diciendo de realización, nuestro invitado, en este caso Ángel Vázquez, el CEO de los centros turísticos. Bueno, pues está el consejero delegado de los centros turísticos, en este caso también consejero del Cabildo de Lanzarote, del Partido Popular, Ángel Vázquez, bienvenido, y de verdad que llevábamos tiempo y preocupado incluso porque hacía tiempo que no lo veía públicamente. Después del accidente que sufrió en Navidades, creo que fue. Sí, fue el día 16, efectivamente. Me operaron el día 26 y llevo ya, bueno, pues en rehabilitación y bueno, esto va muy despacio, es muy doloroso y muy costoso, pero bueno... Cosas que pasan en la vida que hay que afrontar. Bueno, pues se le ve bien, por lo menos físicamente, aunque me estaba usted comentando antes fuera de micrófono que está lleno de tornillos. Sí, estoy lleno de tornillos, parezco Robocop. Yo ya en los aeropuertos no me libro de los cacheos. Bueno, pero es importante tener tornillos y placas porque tiene que soportar usted las críticas de su anterior jefe, me refiero, en este caso el que fue también antecesor suyo. La crítica es una cosa y las barbaridades y las tonterías otra. Bueno, antes de nada, el tema para aclararlo, porque esto es un tema que realmente la gente, el común de los ciudadanos, pues realmente no están estas cosas, y es que ustedes han propiciado el cambio de los estatutos de los centros turísticos, y ha habido ciertas dudas, en este caso lo has planteado el Partido Socialista, de que ustedes quieren, de alguna manera, en el futuro, privatizar los centros turísticos con ese cambio de estatuto. Bueno, ahí hay muchas mentiras. Primero, no es cambio de estatutos. Bueno, no hay de un articulado. No hay ningún cambio de estatutos. Esto viene propiciado cuando compramos la nave para las nuevas oficinas, que el notario dijo que los estatutos estaban fuera de normativa, estaban obsoletos y no se podían utilizar para comprar la nave. Entonces, desde ahí el Cabildo tuvo que hacer papeles del Cabildo y tuvo que hacerme el Cabildo un documento donde certificara que yo tenía la potestad que tengo, tal. Entonces, el notario no los daba por válidos. De ahí que surge la necesidad de esa modificación, esa actualización a normativa. Para que usted pudiera, usted o cualquiera que fuera no solo comprar, sino había ya cláusulas que estaban fuera de normativa, porque las leyes cambiaron. De cuántos estatutos va en función de varias normativas. Se van adaptando. Público, la contratación pública y el reglamento del Cabildo. Y eso acabó. Entonces hubo que adaptarlos. Y eso fue un tema puramente técnico. Se nombró, pues, la seguridad jurídica nuestra que tenemos, junto con el Cabildo, junto con una externa,
lo que hicieron fue, hicieron un equipo de trabajo y lo que hicieron fue coger los estatutos, artículo por artículo, y adaptarlos a la nueva normativa, que es de aplicación a los entes públicos. Y eso es lo que se hizo. O sea, ¿Pero en qué cambia exactamente? ¿En qué cambia? ¿En qué cambia a lo anterior? Actualizaciones pero de para que la gente lo leyes. entienda. Por ejemplo, la forma de utilizar la ley de contratación pública, ahí estaba basada en la ley anterior, la antigua. Esa ya no está en vigor, hubo que actualizar todo eso, el tipo de contratación, cómo se contratan, el tema del reglamento del Cabildo. Ahora el Cabildo tiene un reglamento donde dice que hay cosas que pasan por Consejo de Gobierno. Bueno, pues antes ahí ponía el Pleno. Pues todas esas cosas hubo que adaptarlas y adecuarlas a nueva normativa. Dejo a mis compañeros, pero también decían, incluso algunos trabajadores, que habían dudas de que querían que expresamente, porque por lo visto podía parecer que podían, en un supuesto caso, que es difícil, que desaparecieran los centros turísticos y pasaran al Cabildo, digamos, la sociedad de los CAT, pasar al Cabildo, pues podían los trabajadores estar en peligro. No, eso es imposible. Eso es imposible. Primero, porque ahí lo ponían claramente, en un tema jurídico, ponían que en caso de disolución todos los bienes de forma universal y obligaciones de la empresa pasarían a su matriz, al Cabildo. Ahí están, de forma universal y obligaciones, están incluidos ya los trabajadores. Aparte de eso, el artículo, si no recuerdo mal, 44 o 54 de todos los trabajadores, dicen que en caso de disolución pasan a su matriz, que sería el Cabildo, y eso está hecho, digo, no había ningún problema. Puede estar tranquilo, ellos sabían, los 450 trabajadores del Cabildo. Sabían que era así. De hecho, yo tuve una reunión el día anterior con el comité y algunos del comité decían que efectivamente yo no tenía ningún tipo de problema. Lo que pasa que el sindicato FESOC, que no estaba en el comité, y el PSOE, pues buscaron, digamos, ese pequeño, digamos, no saber leer lo que pone para decir que estaba en peligro, pero en ningún momento corre peligro. Y es más, tal y como está ahora, tal y como está actualizado los estatutos, pues garantiza muchísimo más el carácter público de los centros, con lo cual difícilmente se puedan privatizar ni los centros, porque son propiedad pública, ni su gestión. Que hay que decir que no estamos hablando del estatuto de los trabajadores de los centros, sino del estatuto de la propia sociedad. De la propia sociedad, de la EPEL, de la sociedad. Y que ese artículo en el que se habla de la disolución, en el caso de que desaparezca como empresa pública, la EPEL estaba desde el principio en los propios estatutos y recogido. Siempre, lo único, claro, es pero que... porque, perdón, un inciso nada más, y perdóname, es porque hay una ley, que es la ley de estabilidad presupuestaria, dice que cualquier sociedad pública o ente público con 2 años consecutivos de pérdidas está obligada a disolverse. Ajá, okay. Entonces, eso simplemente es, por eso la APEL, de ahí algunos consejeros chapuceros hacen que tengan beneficios y no pérdidas, engañando, porque se hubiera tenido que disolver. Ya. Que tuvo 2 años ya ha tenido 2 seguidos años de pérdida. En la época anterior. Sí, hombre, cuando fue la pandemia, dar beneficios en pandemia, cuando daba pérdidas, pues había cada beneficio. Podía pero ahí sí estaba justificado que diera pérdida. El año anterior había dado pérdidas, y a 2 años y 2 pérdidas hay que disolver. Y por eso fue por lo que hicieron los milagros. Habrá que preguntarle a quién hizo los milagros, porque lo dice. Yo es que de todas maneras lo que iba a decir es que lo primero que hice fue mirar qué significaba desde el punto de vista legal lo de la sucesión universal. Claro. Y efectivamente mirar qué significa la sucesión universal y te dice que lleva aparejado la subrogación de los trabajadores a la empresa pública o privada a la que está asociada, ¿no? Entonces entiendo que se ha querido, pues, bueno, utilizar pero políticamente. Pero de todas maneras el PSOE dice que al final usted rectificó y no se rectificó nada, no, vuelva a mentir. Bueno, pero yo por eso ya sabemos que estamos acostumbrados a que se me mienta. No se rectificó nada. La cláusula se mantiene. Lo único que a mí el comité me pidió si podía poner debajo la cláusula anterior, lo que ponía antes, digo, ningún problema. Juristas, ¿se puede hacer? Sí, y debajo se pone que además el personal, y se pone lo mismo. Se especifica, pero ahí no lo se que nada. ya estaba dentro del anterior artículo. Yo creo que quede claro que no hay ninguna modificación, es actualización a normativa. Hubo que actualizarlo para que adecuarlo a la normativa vigente de aplicación ahora mismo a los entes públicos. Tomás. En la nota que mandó el Partido Socialista, y buenas tardes, Ángel, buenas tardes. Ponía o volvían a sacar el asunto de la empresa Cumbre 8 con la que con la que los centros turísticos otorgaron un contrato. Dice algo así como
En este caso, el PSOE advierte de que la modificación estatutaria, es decir, esto que usted dice que no es una modificación estatutaria, pero bueno, ese cambio responde a la necesidad de encajar determinadas iniciativas empresariales, como la denominado proyecto Reintegra vinculado a la empresa Cumbre 8, que obligaría a adaptar los estatutos para su ejecución. Entonces yo no entiendo, o sea, vamos a ver, si es simplemente por volver a sacar a usted, que le dio un contrato a una gente de 3 millones de euros, que es lo que el PSOE, bueno, lo que el PSOE no, lo que pasó, o sea, que le dieron un contrato de 3 millones de euros porque creen que esto es un asunto que le menoscaba, digamos, la imagen o que resulta hiriente, ¿no?, para el ciudadano de a pie. 3 millones de euros un consultor, ¿qué tanto nos va a contar de cómo que hay que hacerlo con los centros turísticos? O si realmente tiene alguna base jurídica. O sea, relacionar el quitar una parte de un artículo con que ustedes hayan dado 3 millones de euros a un consultor. No, mire, eso es un invento de El PSOE. Primero, yo no di ningún contrato, fue una licitación abierta y es una adjudicación por licitación abierta. Eso es lo primero. Cumbre 8 es un proveedor de servicios de los centros turísticos. Y lo que dijo José Benjamín es que yo lo quería meter en el Consejo de Administración. Yo no puedo hacer eso. Es una empresa privada que no tiene por qué estar en un Consejo de Administración. Y el Retorna no es un proyecto de Cumbre 8. Retorna es un proyecto de centros turísticos que lo que vamos a hacer es invertir. En Retorna hay una serie de proyectos de donde se van a financiar con los 5 euros de la subida de montaña de fuego que está establecida en las tarifas para poder financiar, tal y como dicen los estatutos, bienes y servicios para la población de Lanzarote. Señor Benjamín Perdomo sabe que miente, la verdad que está enrevesando lo que la envidia de lo que ha hecho. ¿A propuesta de Cumbre 8 como consultor? No, esas propuestas son mías, que yo lo que hago son propuestas de los centros que a través de Cumbre 8 hacemos que hagan los proyectos, hagan los informes, pidan los informes necesarios. Cumbre 8 es una prueba de servicios de los centros turísticos y está encontrado precisamente para eso, que nos diga, por ejemplo, le pongo ejemplo, queremos poner placas solares en aquellos pueblos donde no llegue la electricidad con cierto tal para que la gente se ahorre dinero. Yo, tal y como están los estatutos, no puedo poner esas placas. Sería coger dinero, dárselo a otra persona para que lo haga. Entonces cambiamos para que los centros puedan ejecutar esos proyectos de forma directa. Si yo quiero comprar una máquina en el hospital o hacer una guardería para los niños del hospital, no pueden poner centros turísticos. Tengo que dar el dinero a otra persona, a otra entidad, para que lo haga. No, el dinero que genera los centros, que genere el turismo, quiero que sean los centros quien lo ejecute. Y si yo quiero ejecutar en el hospital, como haga una máquina para que los niños, para facilitar algo para los niños, va a ser centros turísticos que la compre. Directamente. Tal y como están los estatutos, no podía hacerlo. Ahora sí ya puedo hacerlo. Directamente. Yo entiendo que eso le moleste que esto lo haga yo y no lo hubiera hecho él, pero es Ángel Vázquez quien se le ocurrió hacer esto, a través de la posibilidad social corporativa. Y entonces, yo ahora mismo, tal y como están los estatutos, ya puedo decir, comprar y decir, hospital, ¿usted qué necesita? Bien, pues dentro de el articulado de los estatutos, que ya estaba de antes, que esto lo puso cuando estaba César, que era que los beneficios de los centros turísticos deben revertir a la ciudad de Lanzarote a través de proyectos socioeconómicos, o bien a través de centros, o bien a través del Cabildo, lo que hemos hecho es que eso lo haga centros turísticos, que es que genere dinero. Porque una cosa muy clara que mucha gente no se da cuenta de una cosa, los centros turísticos no se financian de dinero público, no nos financiamos de impuestos, nos financiamos de la actividad comercial que generamos. Que mucha gente cree que es dinero público. No. Yo no me financio de impuestos. Con un millón de personas entrando todos los años. Pero no es dinero público de impuestos. Entonces, lo que tengo que, como dicen los estatutos, la empresa cuando genera beneficio y ahora lo genera, debe revertir esos beneficios a la población de Lanzarote. No podíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque en los estatutos no estaba, digamos, la fórmula para poder ejecutar esos proyectos. Tendría que hacerlo ahora, a través de otra fórmula. Efectivamente, ahora sí puede ya. ¿Pero cuál es la fórmula? ¿Dárselo al Cabildo para que el Cabildo lo hiciera? Claro, pero yo entiendo que debe hacer los centros, que es que genera. Pero pues yo ahí tengo mis dudas, porque no porque seas tú el que está ahora, pero sino el que toque. El Cabildo de Lanzarote es una institución pública y como institución pública tiene una serie de procedimientos que son, digamos, más, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, la intervención, la figura de la intervención, cosa que los CAC como empresa pública, a ver, es una EPEL, entidad pública, pues tiene, digamos, más libertad de movimiento. Vamos a decirlo es que para eso se hizo. Para eso se hizo en su día. Claro, pero precisamente para no estar, porque ya vemos la burocracia que hay. A mí para gestionar los centros no me parece mal, pero a lo mejor para colocar un empichado aquí o comprar aquello o hacer no sé cuánto, para cosas que se excedan de
Lo que es el ámbito de los centros turísticos, yo prefiero que sea con los controles, porque hoy estará Ángel Vázquez, una persona muy honrada, pero mañana puede venir Pepito de los Palotes, que sin los procedimientos que sí hay en el Cabildo, termine otorgando contratos o lo que sea a gente porque lo hace directamente como EPEL. Y yo ahí tengo mi duda. Es que nosotros tenemos procedimientos legales también, cuidado, nosotros lo dejemos por ley, cuidado, ¿eh? Nosotros Sí, no, legales son, pero a lo mejor con menos filtros. No, tenemos los mismos filtros o más. O más, porque nosotros también nos filtra con la interventora del Cabildo y auditoría de cuentas. Nosotros, nuestra cuenta forma parte de la cuenta del Cabildo. O sea, no tenemos los mismos filtros exactamente. Lo que pasa es que se da que como ente público somos más ligeros, primero, en la contratación y en la ejecución, porque somos mucho más ligeros. Pero porque nosotros trabajamos como una entidad mercantil. Entre otras cosas, se hizo para eso en su se hizo día. para eso. Se hizo para eso. Entonces, da igual que esté Ángel Vázquez, y gracias por lo honrado, te lo agradezco. Pero, Bueno, una generalización. Sí, era. pero No sé, cualquiera que esté ahí está obligado a seguir la normativa que sigo yo. Cualquier persona en la gestión pública está obligada a seguir la normativa que sigo yo. Otra cosa es que quiere y no lo haga. Yo cuando llegué a los centros tuve que hacer 2 años de contabilidad que no estaban hechos. Entonces me pregunto, ¿y cómo cerraban cuentas sin estar la contabilidad hecha? Entonces, todo el mundo estamos obligados a llevar normativa que está vigente y, lógicamente, hay un equipo de personas... Lo importante, Ángel, que todo el mundo está tranquilo, que Sí, por supuesto, desde el primer momento. Si desaparecen los centros turísticos, que esperemos que no, porque yo precisamente digo, la principal preocupación que deberíamos tener todos es hacer viables siempre los centros turísticos, es lo que yo considero. Y no juguemos no con una cosa que es... Los centros funcionan porque somos un grupo, es un ente donde tiene un grupo de centros turísticos. No juguemos a que esos grupos se rompan. Funciona eso y funciona porque vienen muchos turistas a la isla, pero puede haber años que no vengan muchos turistas o vengan pocos o haya una crisis que ahora cualquiera se sabe. Pero por eso con el tema de Trump menos. Claro, por eso, permítame muy rápido, por eso que eso fue también ese épico de la isla, que fue la vez que se hizo. Cuando yo negocio con los ayuntamientos, los cánones nuevos se negocian porque si cobran en función de lo que se factura. Del beneficio, digamos. No, de lo que se factura. A más facturación cobra más, a menos facturación cobra menos. Igual que el canon del Cabildo. Antes el Cabildo tenía un canon fijo que había que pagar sí o sí, ganes o no. No, ahora el canon del Cabildo va en función de lo que se factura, que es lo lógico, lo adecuado y lo correcto en una gestión por lo menos más justo. Pero Ángel, la subida de entrada, de tarifa, ahora... creo que empezaron el 1 de enero, ¿me equivoco? El 1 de enero, sí, correcto. ¿Qué resultados están dando? Pues bien, la verdad que bien. La verdad que muy bien. Y aparte de esa subida... A mí me llaman algunos sobre todo turoperadores, y dicen que es muy caro los 30 euros que le está cobrando. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ayer en la televisión veía yo una chica que lloraba porque estaba viendo un museo, no sé si en Alemania o en Reino Unido, y le habían echado de mala forma porque sacó el teléfono para hacer una foto. Y dice que dolía porque había pagado 50 euros para ver un museo. Y el museo, yo lo vi por fuera y digo, bueno... ¿Sería el museo...? Me da igual. O sea, aquí tenemos museos que son únicos en el mundo y que digan que es caro. Bueno, pero han notado un retroceso. No, sí, porque es lo que buscamos, precisamente. Mantener facturación o subirla. Pero sube más, no, me refiero claro, a retroceso, pero con menos asistencia. Claro, con menos asistencia para que haya menos presión en los centros. Es que eso es lo que se pretende con la subida. Por ejemplo, ahora... Que el otro día tú me corregiste y me dijiste que no eran 30, son 30, ¿eh? 30. ¿Usted creía que eran 15? No. De montaña. No, tú me decías 20. No. 20 le parecía caro. No, que por ejemplo, ahora sabes que en el Teide, que es otra figura, sabes que también por subir la Teide hay que pagar. Ahora los primeros datos que se estaban dando habían pasado de las visitas como de 10.000, eran 30.000 el año pasado, han pasado a 10.000. Pero claro, y tienen que pagar y han recaudado, pues no sé, pues se calcula que pueden llegar al 1.000.000 de euros al año. Pero lo que han conseguido es que vaya menos gente, que era fundamentalmente... Un sitio que le encanta ir a tomar en Italia, la Fontana de Trevi, No, yo fui el otro día a Florencia, a la cúpula de Brunelleschi, pagué 70 euros por subir a la cúpula de Brunelleschi. 70 euros por subir. Pero la Fontana de Trevi, que antes era gratis, pues yo caminando, no me subió ahora nadie. Cobran 2 euros para sacarte la foto. Por la foto. Y montaño, Jameo, que es único en el mundo, no porque me decís que Jameo parece que son 22 pero yo lo que creo, caro. esta es mi opinión personal, que todo se puede, yo creo que antes estaba bajísimo. Es que estamos vulgarizados, a 6 euros en un bono 6 euros, por Dios, es que es una vergüenza. Estaba bajísimo, pero todo es como todo. Yo el vino, por ejemplo, también estaba para mí el vino de Lanzarote muy bajo, hace 8, 9 años. Ahora creo que ya está en el límite de lo que se puede permitir el vino para el público en general. Yo no digo que podamos producir un determinado pequeño número de botellas a estos precios, pero para el público en general vender 2 o 3 millones de botellas va a ser difícil si supera los 30 euros
Me refiero el litro de vino. Permíteme un detalle. Por la botella de vino. Cuando la casa Volcanes era gratis, se cambiaban las gafas, había que cambiarlas, pues cada 4 o 5 meses había que comprarlas nuevas, pues estaban destrozadas. Desde que se empezó a cobrar, ya no se cambiaron más. Las gafas. Las gafas. Las gafas de realidad virtual. De realidad virtual. O sea, la gente cuando todo es gratis no lo aprecia, no le da importancia, lo maltrata. Pero que eso es así. Yo creo que todo hay que cobrar lo que cuesta, por lo menos, lo que cuesta. Y luego valorar lo que tenemos. Pero en el caso de Lanzarote, yo lo que creo es que, en fin, que tendrá un límite, porque si ponemos a 100 euros, usted puede decir claro que lo vale, pero hay gente que no está dispuesto a pagarlo. Hombre, lo que quiero decir es que todo debe tener un estudio, debe estar respaldado por estudios. Todo eso se ha estudiado, se vio el margen. Se ve incluso que con un 40% menos de asistencia mantenemos facturación de estos años, con lo cual se puede mantener tranquilamente la habilidad económica de la empresa. Entonces, bueno, nosotros aquí no se hace la cosa por capricho. Yo, por lo menos, no hago la cosa por capricho. Tengo un equipo de gente espectacular, tengo buenos asesores externos y, desde luego, aquí todo se hace con estudios previos. Las dos últimas preguntas, sí, Valentín. Consejero, con la otra polémica que se ha generado en relación a la participación de determinadas organizaciones en el Consejo de Administración, que dice que quería usted echar a la Federación Turística de Lanzarote para meter a la Cámara de Comercio. El presidente de la Cámara de Comercio dice que no tenía ningún conocimiento de que iba a entrar en la representación. Explíquenos un poquito. Yo no participé en los estatutos, con lo cual yo no quiero echar a nadie de ahí. Los técnicos y las consultorías y los abogados entienden que los estatutos, que hace 22 años solo había una asociación que es exclusivamente turística, y con lo cual entienden que la Cámara será adecuada porque, primero, es de derecho público, no privada, y segundo, que abarca todas las actividades que tienen los centros: cultura, turismo, proveedores, industria, comercio, que es lo que maneja el centro. Los centros manejamos proveedores, que manejamos juntar. Entonces entendían que era lo más correcto. Yo dije, mira, yo esto no lo voy a cambiar. Ahí fue la única vez que intervine. Digo, no, se va a cambiar, se va a quedar como está, porque yo aquí no quiero tener ningún problema. Ahora, sí, entendiendo que, bueno, más adelante la Cámara debería incorporarse, pero por el simple hecho de que ya marca todos los sectores que toman con los centros. ¿Y no puede estar los dos? ¿No lo permite los estatutos? ¿Que esté la Federación sí, y pero como la la propuesta que hicieron los juristas fue solamente a la Cámara, ahí yo dije que no me parece. Digo, bueno, no, esto lo vamos a... Yo llamé hablé con Valle me dijo, no, yo no quiero estar, vale. Y yo dije, tranquila, pues esto se va a quedar como está, porque yo esto es que... Yo creo que, la Federación Turística debería de estar ahí sí en los centros turísticos. Y luego lo que sí dije es que, bueno, más adelante, que los juristas vean la opción de poder, si la Cámara considera, de poder entrar. La parte social está como empresario, la Federación Turística, y por la parte social de los trabajadores, ¿hay alguien? Sí, igual, los trabajadores, sí, es comité de empresa, claro. Sí, que todo igual, si no se ha cambiado nada. Venga, Tomás, la última pregunta para ti. Yo iba a preguntar sobre el tema de los precios, pero yo te digo, después de que me cobraran 70 euros por subir a la cúpula de la catedral. Está bien, ahí está bien. Y dije, pues mira, pues 30 por Betima Falla ni tanto. ¿no? Vale, perfecto. Pero sí me interesa... Incluye la guagua, ¿no? La sí, excursión. Claro. Pero sí el tema de cómo revierte eso. Usted estaba comentando que hay un programa, un proyecto o una idea que es revierte Sí, revertir, que es lo que dicen los estatutos. Vale, y claro... lo que les comentaba antes, como no va a pasar por el Cabildo, sino que va a ser una iniciativa propia de los CAT, tienen unas líneas estratégicas de a dónde va a ir ese dinero. Sí, eso viene, a ver si me acuerdo bien, eso es un tema, ese tema de talento, tema social, tema educativo, son cuatro ejes. 4 ejes. Ahora mismo no te puedo decir porque es que luego está, por otro lado, está la responsabilidad social cooperativa, que es otra cosa. O sea, lo que hemos hecho en la responsabilidad cooperativa es ordenar esas ayudas que damos en patrocinios para que se pueda hacer deporte, temas y demás, que va por un lado, y por otro también es el plan Retorna, que el plan Retorna es que de esa subida, y eso quedó reflejado en la subida de tarifas, para que ningún consejero pueda hacer lo que le dé la gana, es que 5 euros de esa subida es lo que va a financiar el plan Retorna. Y en el plan Retorna hay una serie de proyectos de esos 4 ejes, que me parece que no recuerdo bien, sé que es tema social, tecnología, educativo, talento, son 4. Van a eso. Entonces, todos los proyectos que van a eso, en el tema de colegios también hay. Entonces, esos 5 euros son los que van a financiar estos proyectos. Con lo cual, y esos proyectos se van a licitar, lógicamente, se hacen proyectos, se van a licitar y todo, pues se va a hacer lo que hacemos ahora. Pero lo que sí entiendo yo que lo más justo es que sean los centros ya que generamos ese dinero, que no son impuestos, sino que generamos con esta actividad, pues lógico que los centros sean los que lo ejecuten y la gente sepa que el dinero del turismo es el que hace que se pueda hacer eso.
Por cierto, hablando de tema de los centros turísticos, el tema del menú, creo que ha cambiado el menú de montaña, sí. De montaña, Perdón, de Castillo. De Castillo, sí. Hemos dado un avance más de todos esos programas que tenemos con el tema y bueno, me parece que la gente está encantada y ¿Cuándo empezó? Pues empezó, me decís, hace una semana o 2 semanas, me parece. Es decir, que ahora se ha ampliado la carta. Se han quitado cosas, hay cosas nuevas, igual que hay monumento también. Yo algún domingo voy por allí, aquello me dicen que está a tope y la gente encantada, y lo único que hemos hecho en monumento es cambiar la calidad de los productos de compras. Ahora compramos productos de calidad. De más calidad. Con lo cual la gente está encantada. Dicen que la cabra yo he ido alguna vez. La cabra y el sancocho de monumento. Y la verdad que el servicio lo más rico tal. Y bueno, el servicio, qué decir. También, el servicio es adicional. Los camareros han entendido lo que queríamos darle, o sea, que los centros son únicos, son exclusivos, ya que da un trato distinto y lo han entendido perfectamente y bueno, y agradecerles el trabajo. Y sobre todo, Ángel, porque se ha metido nueva gente, porque sabes que ya estaban los trabajadores de toda la vida, que se han ido jubilando. Por suerte para ellos, y ahora han venido gente nueva y es verdad que han cogido ese espíritu. Yo tengo que reconocer que el 90 y tantos %, cuando voy yo al menos, veo porque me fijo cómo trabaja con el cliente, con la gente, y la verdad que da gusto tener esa plantilla de trabajadores. Lo digo también porque hay mucha gente que siempre dice que yo he estado en contra de los trabajadores de los centros turísticos. Yo nunca he estado en contra de los trabajadores, al contrario, siempre he dicho que nos debemos sentir orgullosos los lanzaroteños de tener buenos trabajadores y bien pagados, porque están bien pagados, y eso es como tiene que ser. Otra cosa es que la viabilidad de la empresa es lo principal, y hay que ajustar a veces... Bueno, de hecho estamos ahora mismo con plazas, porque lo que no podemos hacer es consumir ETTs. El ETT llega a ser por persona un 25% más caro, y de hecho ahora mismo tenemos, si no recuerdo mal el dato que me dio Facilitador de Recursos Humanos, ya tenemos, creo que eran 49 menos ya de ETT que no usamos porque convertimos plazas, y ahora mismo salen plazas de cocina y camareros, salen en total, son 59 plazas. Esos son dentro de aquellas plazas que el comité de empresa paró en su momento, que al final el juez nos dio la razón a la empresa, y hemos paralizado la empresa 2 años, pues porque por algo que no había que haber denunciado. ¿El comité de empresa no quería que se aumentara las plazas? No, el comité de empresa denunció las bases de aquellas plazas porque dice que habíamos hecho cosas raras. Cuando fuimos ya, el juez dijo que eso estaba todo perfectamente hecho y por lo tanto desestimó la denuncia. Pero 2 años que perdimos, que nos costó aproximadamente unos 600.000 euros más entre gente que no se pudo jubilar, la empresa tuvo que asumir ese coste, y ETTs que hubo que contratar a un 25% más caro con personal. En total perdimos unos 600.000 euros por la denuncia esa famosa. Pero las ETT son importantes también muchas veces, ¿no? Porque a veces usted no necesita personal a lo mejor, sino para un servicio especial que hace. Sí, pero no podemos tirar directamente de ETTs. Tenemos que tener personal, digamos, adaptado a centros, y centros debe absorber los eventos que puede hacer, nada más. No debemos sobrepasar ese número de eventos que no somos capaces de absorber. Pues Ángel Vázquez, me alegro verlo bien. Y muchas gracias, yo también. Y que los tornillos esos se recuperen pronto. En eso estaba. Bueno, si me permite rápidamente, el buen trabajo que han hecho los médicos, voy a agradecer al personal, doctor Bonino Rosa, todo el personal, el cariño que dan, la profesionalidad que tienen y luego el trato que dan a los enfermos, que es espectacular. En el hospital, cuando se entra, es como el centro turístico, todo perfecto. Gracias, el problema es entrar. a lo que tenemos. Tomás. Muchas gracias. Saludos también a Valentín. Nosotros no es una amenaza, pero mañana a la misma hora aquí. Buenas tardes.